computadora. Muy bien, comenzamos así en esta oportunidad. Ya han avanzado varias semanas, varias lecciones. Les dije que la idea de este año es poder profundizar un poco cada una de las doctrinas. Usualmente un paso, una lección lo tomamos en un solo jueves, pero ahora por lo menos lo hemos tenido en dos. Así que hoy, que comenzamos la lección número 6, hola, gusto de verte. Hola, Pastor, buen día Hola, para todos. somos los únicos que nos mostramos. Sí, Y ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de la importancia de la palabra, de la oración, ese tremendo cambio que Jesús hizo en nuestras vidas y obviamente lo que es la salvación. Y la semana pasada ya estudiamos y finalizamos el bautismo en agua. Y hoy entonces vamos a comenzar, voy a terminar el próximo jueves, ya lo conversé con el pastor Leo, ya me dio permiso. Y hoy entonces vamos a hablar de la importancia de congregarse, la lección número 6, la importancia de congregarse. ¿A qué nos referimos? Pongo las PPT entonces. Aquí está. Sí, justamente. Tiene que ver con lo que el Señor nos prometió, lo que el Señor nos enseñó. Él dijo, y yo también te digo, decía Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Wow! Aquí estoy admitiendo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, cuando hablamos de la importancia de congregarse, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de venir a los cultos y todo lo que tiene que ver con la vida de iglesia. Y lo que acabamos de leer tal vez suena un poco raro, ¿ah? Que Jesús dijera, edificaré mi iglesia. Sí, pues que en ese tiempo habían muchas iglesias evangélicas. Y él iba a edificar su propia iglesia evangélica. No, pues ustedes me dirán, ¿qué está enseñando si no había iglesia? Lo que habían era sinagogas, lo que habían era templos de los otros dioses, ¿no es cierto? También para esa época, cuando Jesús dijo estas palabras, todavía existía el templo en Jerusalén, ¿no es cierto? El templo de Herodes, que era el templo judío. Pero no fue tanta mentira que yo les dije cuando les comentaba que en ese tiempo había muchas iglesias. Sí, pues habían muchas iglesias. Pero vamos a comprender que esa palabra iglesia en el tiempo de Jesús era una palabra cotidiana, era una palabra muy normal, que significaba un grupo de personas que salían para afuera. Qué raro, ¿eh? Un grupo de personas que salían o que salen para afuera, una asamblea. Sí, en ese tiempo ustedes saben que se vivían en ciudades amuralladas, tal vez había problema de la basura, tal vez había problema de un vecino que ponía demasiado fuerte el sonido en las fiestas. Así que todos los jefes, las mujeres, ¿no es cierto?, dueñas de casa, salían fuera de la ciudad, ahí se convertían en iglesia, ahí se convertían en asamblea y entonces empezaban a discutir qué vamos a hacer con la basura, el alcantarillado, las pinturas, los rayados. Vayan a saber qué temas tenían en ese tiempo. Yo creo que era el tema de los romanos. ¿Qué vamos a hacer con estos romanos? Así que eso era una iglesia, algo muy cotidiano. ¿Será cuando tenemos que ir a la junta de vecinos? Cuando en la villa tenemos que juntarnos todos para ver una problemática, algo parecido. Pero Jesús dice ahora, edificaré mi asamblea, mi iglesia. Ahora yo estoy invitando a todos los que quieran a que salgan. ¿Salgan de qué? Sí, pues del mundo, que salgan de este sistema, de la forma de pensar para que podamos ser su iglesia. Así que estamos leyendo un tremendo versículo que ustedes saben que se ha interpretado bien, otras veces mal, donde se habla, ¿no es cierto?, que tú eres Pedro y sobre esta roca, entonces, ya, Pedro es la piedra principal de la iglesia.
Pedro es entonces el primer papa, pero vamos a ir viendo que en realidad, hola, vamos a ir viendo en realidad que en el gobierno de la iglesia, eso lo vamos a ver la próxima semana, no hay diferencias en forma, no hay un liderazgo piramidal. El liderazgo de la iglesia es sumamente horizontal, transversal totalmente. Un tremendo descubrimiento que vamos a hacer la próxima semana. El único que es el jefe de la iglesia, el jefe máximo, es Jesucristo. Ese versículo lo vamos a leer la próxima semana. Así que, por mucho que yo sea pastor, oigan, no, soy uno exactamente como ustedes. Todos acá tenemos un solo, como dice nuestra versión, el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es Jesucristo, el jefe de los pastores. Así que si ustedes analizan los títulos que tiene el Papa en la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto?, en el Vaticano, se van a dar cuenta que todos sus títulos son de Dios, son de Jesús. Se han arrogado algo que no les pertenece. Es muy serio esos títulos que usa la Iglesia Católica para referirse al Papa. No, cuando dijo Jesús, edificaré la iglesia sobre esta roca, edificaré mi iglesia, Él está hablando lo que se habla mucho a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la roca de salvación que tantas veces lo menciona David? Es Dios. En nuestro caso, Jesucristo. Aleluya. Jesús es la roca de salvación. Pablo enseña que es, y Pedro también lo dijo, es la piedra angular. ¿Qué será eso de la piedra angular? Recuerden que en ese tiempo estaban los romanos con toda su modernidad, sobre todo en las construcciones, y los famosos puentes de tipo arco, ¿no es cierto? O las ventanas. Pienso aquí en la oficina del templo, también está con el estilo de arco. Bueno, se construían con piedras y la última piedrecita arriba, pequeña, no tan grande, pero hacía que todo el resto se sostuviera. Y pasaban ahí caballos, personas, los militares, y ese puente se mantenía en pie. Y si sacaban esa piedrecita, ¡pum!, se caía todo. Era tan importante esa piedrecita que usualmente esa piedrecita tenía el nombre del César. Ah, el César, ¿no es cierto? Es la piedra angular. No, solamente Jesucristo. Sí, de eso queremos hablar ahora. Oh, perdón. Sobre la iglesia. ¿Y qué más? ¿Qué importancia tendrá esta iglesia, la iglesia de Jesús, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Qué significará esa frase? Puertas en ese tiempo significaba, bueno, para nosotros, ¿qué significa? Seguridad, ¿no es cierto? Independencia, la división entre el vecino, la casa del vecino y mi casa, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo las puertas significaban autoridad, significaban poder. Claro, todas estas ciudades amuralladas usualmente eran resguardadas por los muros y estas puertas, ¿no es cierto? Así que lo primero que se procuraba derribar eran las puertas de madera, quemarlas, ¿no es cierto? Una vez que las puertas eran abiertas, entraba el ejército enemigo. Y Hades es muerte. Así que aquí Jesús está hablando del diablo, está hablando del adversario de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro planeta, porque Él quiere destruir todo. Bueno, dice que el poder, la autoridad del diablo no puede contra la iglesia. ¿Qué será la iglesia que la hace tan especial? Vamos a usar un versículo que no lo tengo en las PPT que voy a mostrar. Vayamos por favor a Primera de Corintios. Bienvenidas las hermanas que están ingresando. Que el Señor les bendiga mucho. Primera de Corintios, versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis
Tropiezo. Ah, ¿podemos ser de tropiezo? Sí, podemos ser de tropiezo. Dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí tienen ustedes cómo el Señor divide a la humanidad. Ya, por supuesto, Él conoce los países, conoce los límites, sabe muy bien dónde está Chile, Santiago, dónde estamos nosotros aquí. Iba a decir Avenida Mata, no, pues ustedes están en sus casas y yo estoy aquí en el templo, no. Sabe perfectamente el color de nuestra piel, de los ojos, ¿no es cierto? Todo esto que nos hace tan hermosos, cada uno es distinto, ¿no es cierto? Distinta, pensando que la mayoría son hermanas acá. Pero acá tenemos como el Señor divide a la humanidad. Ok, sabe de los griegos, los romanos, argentinos, chilenos, pero tres grandes divisiones. Menciona los judíos. Sí, los judíos son ese pueblo especial de Dios, que Él sigue tratando con ellos, que un día, cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, ya definitivamente para instaurar su reino, y venimos con Él, ¿no es cierto?, para gobernar, dice que en ese momento todo Israel será salvo cuando vean a Jesús y le reconozcan como Mesías. Así que, si bien es cierto, ellos rechazaron a Jesús, no por eso Dios les ha olvidado. Así que los judíos están dentro de ese plan hermoso del Señor. Después, ¿qué leemos? Gentiles. Ah, todas las personas simpáticas, ¿no es cierto? Hoy día, si le atendieron por ahí a alguien simpático, a eso se refiere a un gentil. No, los gentiles son los no judíos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, gentil es ser, bueno, gentil es ser simpático, pero también significa ser no judío. Así que el Señor ve, están los judíos, los seres humanos judíos, los seres humanos no judíos. Y luego menciona a un país nuclear, a un país desarrollado. Menciona aquí a un gran nombre de una persona importante. Menciona la iglesia. ¿Cuán especial será la iglesia? Ya están los judíos, ok, pensando, ¿no es cierto?, que gracias a ellos que se han obtenido todas estas cosas. Ya los no judíos, pero luego está la iglesia. Bien, vamos a explicar más a qué me refiero. ¿Qué es la iglesia? Mencionábamos entonces que es compañía o grupo que ha sido llamado hacia afuera, congregado como una asamblea. Y esa palabra rara que tienen ahí, eclesia, es la palabra griega, ¿no es cierto?, que se ha buscado de alguna manera cómo escribirla en castellano. Pero, ¿por qué decimos que somos iglesia? Por el uso que le da también el apóstol Pablo en sus cartas. Aquí tenemos un ejemplo, a la mano derecha, ¿no es cierto?, en letra negra, 1 Corintios 1:2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que había un grupo de cristianos, ahí les pido ayuda con los micrófonos, a ver quién será, voy a apagar su micrófono, ahí está, ¿alguien más? Parece, Eileen también, ahí está, y Oriana también. Ahí sí, los tengo a todos calladitos. Fíjense, la asamblea, el grupo de personas que salió afuera de la ciudad, y en este caso ya se refiere a la iglesia de Jesús, y aquí en este caso es la iglesia de Dios, que es lo mismo, que está en Corinto. Así que nosotros que estamos acá en Avenida Mata 610 en Santiago, en la comuna de Santiago, en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, sí, pues a la iglesia de Dios que está en Avenida Mata 610. Así que iglesia no es edificio. Vamos a descubrir que iglesia son las personas. Eres tú y yo. Eres tú y yo. Bien, miren, vayamos a Hechos, por favor. ¿Alguien de ustedes se anima a leer? Hechos, capítulo 20. Como no les veo, van a tener que activar su micrófono y leer en voz alta.
Ya, te vi. Por favor, Tarín. Ajá. Eclesía, compañía o grupo que ha sido llamado hacia afuera, No, no. congregado como una asamblea. Yo me refiero aquí a la lectura bíblica. Hechos 20:28. Voy. Sí, Perdón, es que acaba de entrar. no, no, no se preocupe, no se preocupe. Hechos. Voy. Hechos 20:21. Aquí va un poquito ayuda. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Estamos leyendo Amén. la función de pastor, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero quería rescatar la última frase. ¿De quién es la iglesia? Ah, es de los pastores. Ah, no, es del Paul, ya que soy el pastor principal. No, dice, la cual él, está hablando de Jesús, ganó por su propia sangre. Así que vayamos descubriendo el valor de la iglesia. Cuando Jesús, sí, cuando Dios divide a la humanidad, ve a los judíos, ve a los no judíos, lo que le llaman delante los gentiles, y ve la iglesia. ¿Por qué es tan especial la iglesia? Porque Jesús la edificó, como leíamos al comienzo, con su propia sangre. La compró. Recuerden que nuestra salvación recuerden que nuestros pecados es o era una deuda impagable. Así que nuestra vida antes de conocer al Señor estábamos sobreendeudados, no con una casa comercial, sino que con Dios mismo. Y la única manera de pagarlo era morir. Y en nuestro caso, morir por nuestros pecados eternamente. Pero Jesús tomó nuestro lugar, sí, y Él pagó el precio. Así que esa sangre derramada, ¿no es cierto?, nos perdonó, nos limpió, pagó la deuda y también ganó la iglesia, la compró. ¿Y con cuánta plata? No, con su propia sangre. ¿Qué más en el punto número 2? ¿Quién desea leerlo? Es Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Recuerden que pueden usar el índice de las Biblias. Y si se tienen que demorar un poquitito para encontrarlo, no se preocupen. Vamos a esperar con paciencia si es que usted quiere leer. Colosenses Amén. 1:18. ¿Ya alguien dijo sí? Ah, ok, hermana Evelyn. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow, está hablando de los títulos de Jesús. Qué increíble. Sí, porque en la Biblia tenemos varias resurrecciones. Jesús resucitó a varios, resucitó a su amigo Lázaro, pero ellos volvieron a morir. Lázaro volvió a morir, gustó la muerte otra vez, pero el único, el primero que resucitó y no ha vuelto a morir y tiene este cuerpo glorificado que puede, ¿no es cierto?, estar acá y también estar en su trono, es Jesús. Muy interesante, ¿eh? Porque tendremos un cuerpo similar a Él. El día del arrebatamiento, cuando seamos transformados, cuando los muertos en Cristo resuciten, ese cuerpo será similar al del Señor. Y Jesús comía, recuerden que comió pescado frito, pescado asado, ¿no es cierto? Así que con cuerpo parece que vamos a poder comer rico. No sé si le gusta el pescado, pero a mí me gusta mucho el pejerrey chileno. No sé si lo han probado. El pejerrey chileno chiquitito, pero muy rico. Sí, aquí está hablando de los logros, de lo que es Jesús. Y menciona la primera frase, usted leía que Jesús, Él es la cabeza del cuerpo.
es que la iglesia, la doctrina de la iglesia, no es muy fácil de explicar. Así que Pablo empieza a usar diferentes comparaciones para que de alguna manera podamos entender lo que es la iglesia y cuál es la importancia de la iglesia. Y aquí menciona una, compara la iglesia con un cuerpo. Compara la iglesia con un templo. Compara la iglesia con un edificio. Yo sé que suena lo mismo, pero no era lo mismo. Compara la iglesia, ¿saben con qué? Con una novia, con la novia de Jesús. Jesús es el esposo. Y la iglesia, o sea, ustedes, yo, nosotros, somos esa novia. Así que cuando leíamos ese versículo de la división de la humanidad, judíos, gentiles, iglesia, ¿los tres son novias? Los gentiles sin Cristo están perdidos. Los judíos sin Cristo están perdidos. La iglesia no está perdida porque hemos reconocido que Jesús es el Mesías. Le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Hemos dicho, Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Así que Israel no es la novia. Los gentiles, los no judíos no son la novia, solo la iglesia. Así que tenemos una tremenda importancia, queridos hermanos. Si les interesa, podríamos tal vez leer esos versículos la próxima semana en Efesios. Cómo es el amor de Jesús por su iglesia. Y compara un matrimonio, él como esposo y la iglesia como esposa, ¿no? Muy interesante. Uno puede estrujar y sacar mucha riqueza. Pero acá entonces quiero destacar que somos un cuerpo. Tú y yo somos injertados por el Espíritu Santo. Algunos de ustedes tal vez es el brazo, tal vez otros de ustedes es un dedito, pero puede ser que tal vez sea un órgano interno, ¿no es cierto? Un tendón, un músculo, ¿no es cierto? Capaz que yo sea, no sé, una célula ahí nomás escondida por dentro. Usualmente queremos hacerlo visible, ¿no es cierto? Hoy sí, que nos reconozcan. Pero recuerden que los órganos internos, los músculos, todo esto que no se ve, es lo que nos ayuda a poder movilizarnos, nos ayuda a poder vivir. Y tú tienes un lugar. Así que no solamente tienes que pensar, el Señor está conmigo para que me ayude, para que me dé trabajo, para que me vaya bien en la vida, para que me sane también. Y vengo a los cultos para aprender más de Él. Es más que eso, es mucho más que eso. Estamos entrelazados, como vamos a leer más ratito. Tú y yo estamos entrelazados, pues si el cuerpo, la mano anda flotando por ahí, la cabeza anda flotando entre los... No, el cuerpo es uno solo, uno solo, uno solo. Y los diferentes órganos o partes del cuerpo tienen la misma función, ¿no es cierto que no? Todos tienen una función distinta, pero con un objetivo similar. Así que Dios te necesita. Dios te tiene un lugar en la iglesia. Dios quiere que tú actives. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad. Y si puedo nombrar una hoy, es la oración. Sí, para mí es la más importante, el estar orando por la iglesia, orando por nosotros los pastores, orando para que la gente en conversa conozca al Señor, orando por aquellos que vemos, ¿no es cierto?, en el grupo de WhatsApp. Señor, ayúdales a ellos. Sí, es una actividad importantísima. ¿Y qué leíamos? Que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y yo irónicamente les decía que tal vez la cabeza anda suelta. No, la cabeza está totalmente unida al cuerpo. Así que Jesús está unido a nosotros. Pero ¿quién es el inteligente entonces? ¿La mano? ¿Quién es el que piensa? ¿El pie? Es la cabeza. Es la cabeza. ¿Dependemos de la cabeza, no? ¿Dependemos de nuestro cerebro? Sí, pues.
Como el cuerpo depende de la cabeza, así dependemos de Jesús. Y como la cabeza depende del cuerpo, así depende Jesús de nosotros. ¿Cómo es que Jesús se hace conocido en este mundo? Por su palabra, por cierto, pero también es por su iglesia. ¿Por qué es por su iglesia? Él dijo que la iglesia es sal y luz, así que otra comparación más de iglesia, que somos sal y luz. Pero, ¿a dónde apunto? Que cuando alguien ve a un cristiano, cuando te ven a ti, si tú has dicho que eres cristiana, cristiano, ¿no es cierto? Entonces, cuando te ve a ti, ¿saben ustedes a quién está viendo? A Jesús. Por eso que tenemos que tener buen testimonio. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado cómo amamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo miramos. ¿Qué pasaría si un inconverso me ve que estoy mirando sucio, ¿no es cierto? Ah, así es la iglesia. Así es Jesús. No. ¿Por qué entonces hay tanta gente que no quiere acercarse a la iglesia? Por el mal testimonio de nosotros, pues de la iglesia. Es mal testimonio de los pastores, pues, claro. No, yo no voy a esa iglesia porque ese pastor se fue con 3 ovejitas, 3 hermanas y se llevó todos los diezmos. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Se ha cerrado la puerta de muchos corazones. Uf, sí. Así que como nosotros dependemos de Jesús para que nos alimente, nos nutra, nos diga qué hacer, nos hable diciendo que nos ama, también Él depende de nosotros. Bien, ¿qué más? La iglesia, perdón, es el cuerpo de Cristo, me había adelantado antes. Que es otra cita, 5:23, y es más explícita si la quieren leer después en sus casas. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 3. Hablamos de que Jesús es la roca, hablamos de que Jesús es la cabeza. ¿Y cuál sería entonces el fundamento? Si es que la iglesia es un templo o un edificio. 1 Corintios 3 y versículo 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia aquí local, nuestra en Avenida Mata, no se sostiene por alguna hermana o algún hermano, ¿no es cierto?, con una capacidad enorme intelectual u otros tipos de talentos y dones. El fundamento es Jesús, la roca es Jesús. ¿Cuántos siglos ha durado la iglesia? Y ha sido perseguida, ha sido maltratada. Las Biblias, ¿cuántas veces nos han procurado quemarlas? Es el libro que se ha procurado quemar más veces en esta tierra y aún sigue. Y la iglesia aún sigue existiendo. Tal vez no en templos, tal vez escondido en un bosque, tal vez en una pieza de la casa con las ventanas cerradas porque lo están persiguiendo, pero ahí está la iglesia del Señor. Las personas, los salvos y salvas. Y lo que yo les decía, ¿no es cierto?, de la unidad completa. Vayamos a Gálatas, capítulo 3 y versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Griego ahí otra vez el no judío, el gentil, pero en este caso no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, miren, hermanas, hermanos, dice que somos uno en Cristo Jesús. Chócale si somos hermanos. Claro, somos hermanos. Dios Padre es nuestro Padre Celestial. Jesús es nuestro hermano mayor, sí, es nuestro Salvador, es nuestro Rey y también nuestro hermano mayor. Y todos nosotros acá somos de una misma familia, hijos de Dios. Así que miren la unidad que tiene.
Hay más citas, por favor, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí está hablando del pan de Santa Cena, ¿no es cierto? Un pedazo grande de pan, qué sé yo, para 20, 30 personas. ¿Y qué hacemos nosotros? Damos gracias por el pan, ¿no es cierto? Leemos lo que ocurrió esa noche para la Santa Cena y ¿qué hacemos? ¡Pum! Partimos el pan en varios pedacitos. Y esa bandeja entonces se pasa. Bueno, ahora con los protocolos lo estamos dando con pinzas, ¿no es cierto? Es como que no nos podemos tocar. Eso es súper triste. Voy con el plato y una pincita. Este pedacito, y además no lo cortamos con los dedos ahora por protocolo, sino que lo cortamos en casa, en cuadritos, uno por uno. Me refiero a 1 centímetro por 1 centímetro, un cuadradito, un cubo. Y ahí está un pedacito a lo que hemos llegado. Pero vamos a seguir comiendo pan. Sí, ese pan de Santa Cena es un solo pan y de ahí se parte, de ahí se divide y de ahí es un tremendo símbolo de lo que es la iglesia, porque Jesús fue partido. Recuerden que el pan en la Santa Cena es un símbolo de Jesús, un símbolo del cuerpo de Jesús. Como Jesús fue partido, molido, azotado, golpeado, partido. Bueno, cuando partimos el pan de la Santa Cena, es eso lo que estamos haciendo memoria. Su sacrificio fue partido por nosotros, pero en sus llagas fuimos sanados, su sangre nos salvó, aleluya, nos perdonó. Así que hay unidad, unidad. Y la última cita, 1 Corintios 12, del 22 al 27. Miren qué interesante lo que vamos a leer ahora, del 1 Corintios 12, del 22 al 27. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. ¡Ah, qué interesante! Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos... Permiso, ¿alguien quiere entrar? Ahí está. Decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y aquí viene una frase muy importante. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Habla de igualdad, habla de unidad perfecta, no que uno es más importante que el otro, no, el músico, el que toca la batería, o el que coordina, no. Todos somos uno, todos somos iguales, iguales de importancia, iguales en dignidad, igual que en el matrimonio. Nos da la sensación que la Biblia es tan patriarcal, ¿no es cierto? Pero es que simplemente es porque no la hemos estudiado. El matrimonio, si bien es cierto, el hombre tiene una función distinta, la mujer tiene una función distinta, pero en dignidad somos totalmente iguales. Y en la iglesia también. Y dice que Él ordenó. Así que Él sabe dónde está la hermana Evelyn. ¡Pum! Él sabe dónde está la hermana Mavi. Él sabe dónde está Tarín. ¡Tuc! ¿Y tu pareja cómo se llama? ¿El Jorge? Tony. Tony. Me voy a, porque mi hijo se llama Thomas, así que me voy a recordar. Tony. Entonces Él sabe dónde puso a Tony. ¡Tuc! ¡Tuc! Él ordena para que nos podamos sentir cómodos, para que podamos funcionar bien. Sabe, pero sí fue el que nos creó, así que conoce los talentos que nos dio, conoce todo esto que Él ha provisto para nuestras vidas. El 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ojo, se preocupen los unos por los otros. Yo les mencioné que una primera tarea era el orar el uno por el otro, ¿no es cierto? Y aquí es el preocuparse el uno por el otro. Por eso somos un cuerpo, por eso somos miembros el uno con el otro, para
mostrar lo que uno tiene y ponerse soberbio, no, para ayudar. El 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se pican, se ponen celosos y también envidiosos. Suele pasar. Así que recibió sanidad, porque a él y no a mí. El Señor le dio un trabajo que a mí me gustaba y no a mí. ¿Por qué? No, dice que hay que dolernos con los que se duelen y limpiamente, sanamente, gozarnos con los que se gozan. O por ejemplo, la mano cuando escribe mal, tonta la mano. ¡Ay! ¿Cuándo vas a aprender a leer mejor? ¿Hacemos así? Tendríamos que estar un poco mal de la cabeza, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que hay personas que mentalmente sufren y se hacen heridas ellos mismos, pero cuando tenemos nuestros sentidos normales, ¿no es cierto? Nuestro cabal normal, no, pues lo cuidamos. Y si se hizo una herida, está todo el cuerpo concentrado en la herida. ¿Sí o no? Claro. Y si este escribió bonito, todo el cuerpo dice que escribiste bonito, ¿no es cierto? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois, si es que quedaba duda, ¿qué dice? El cuerpo de Cristo. Si los versículos anteriores no le convencía mucho, este está muy claro. Sois, ¿qué somos en Jesús? Somos salvos, ¿qué somos en Jesús? Somos hijos de Dios, ¿qué somos en Jesús? Cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Miembros cada uno en particular. Así que nos pertenecemos. No nos puede dar lo mismo el hermano o la hermana. Tenemos que preocuparnos el uno por el otro. No voy a alcanzar con esta clase, me estoy dando cuenta. Parece que va a tener que ser 3 jueves. Me va a matar el Leo, el pastor. Bien, la Biblia también nos enseña cuál es el objetivo de la iglesia. Nosotros no tenemos por qué andar inventando cuál es la misión de la iglesia, sino que la misma Biblia, la misma palabra, en realidad Jesús mismo, que es la cabeza, que es el fundamento, él mismo nos enseñó cuál es el objetivo. Por favor, vayamos al primero. Son 2 citas, son 2 textos. Y en estos 2 textos tenemos estos 4 objetivos de la iglesia. El primero está en Mateo, capítulo 22. La primera razón, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En primer lugar, el primer propósito que tiene la iglesia es adorar a Dios, es reconocer a Dios, es obedecer a Dios, es amar. Y dice con todo nuestro ser, corazón, alma y mente, bien concentrados en poder expresar, ¿no es cierto?, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra obediencia. Recuerden que cómo demostramos el amor al Señor, no solamente cantando, demostrándolo con hechos. Hay que demostrarlo con hechos que amamos al Señor. Así que cuando nos reunimos como iglesia, uno de los propósitos es justamente este. Por eso que cantamos, por eso que oramos para agradecer a Dios, porque es una forma de adorarle. Y luego, en el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Miren lo que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, si solamente nos dedicamos a cumplir estos 2 mandamientos,
¡Wow! La iglesia sería distinta. Seríamos realmente una luz, un agua, perdón, una luz, una sal que pueda brillar aquí en esta tierra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no se trata de anularse. Aquí, para amar al otro, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Así que tenemos que tener un cariño sano hacia nosotros mismos. Cuando yo tengo un amor saludable hacia mí mismo, suena raro, ¿eh? Suena como un poco egoísta, pero en este caso no es egoísta, es respetarse, amarse. Bueno, entonces tenemos que amar al otro también, con la misma intensidad que me cuido, así tengo que amar al otro. Así que el segundo propósito es justamente lo que ustedes tienen ahí, no sé si lo ven, en la letra B, 6B, compañerismo, apoyo y unidad entre los hermanos. Ese es un propósito del Señor, que nos estemos ayudando, que nos estemos fortaleciendo, que nos estemos llamando por teléfono, que nos estemos visitando, que podamos estar averiguando qué nos hace falta. Tengo problemas de salud, ok, oremos por aquello, te puedo ayudar con la receta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerden, somos miembros el uno con el otro. Luego, en este mismo evangelio, pero el último capítulo, el capítulo 28 y versículos 19 al 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la gran comisión, como se le llama, ¿no es cierto? Es el registro de las últimas palabras de Jesús y lo último que quiso transmitir a sus discípulos antes de ascender al Padre. Lo último, ¿no es cierto?, que escribe Pedro y Marcos también, es que tenemos que evangelizar. Y usted me dirá, ¿dónde sale la palabra evangelizar en estos dos versículos? Sí, sale en una palabrita súper pequeña, de 2 letras. Id, sí, justamente ahí. Por tanto, id, por tanto, salgan, por tanto, hablen de mí y hagan los discípulos. Sí, el tercer propósito de la iglesia que el Señor estableció es que no nos quedemos encerrados en el templo con tal que nosotros nomás seamos salvos. Eso es súper egoísta. No, como el Espíritu Santo vive en nosotros, Él pone ese amor, Él pone ese impulso, Él pone esa carga. El vecino se está perdiendo, mis parientes no conocen al Señor, mi compañero de trabajo, etc. Bueno, la voluntad del Señor para la iglesia es que pueda evangelizar. Y luego, no solamente llenarnos de hermanos y hermanas recién convertidos, sino que también que esos hermanos y hermanas recién convertidos puedan crecer en la fe, puedan crecer en doctrina, puedan ser firmes en la creencia del Señor, que puedan ser firmes en el cristianismo. Recuerden que al conocer las doctrinas, no solamente nos estamos llenando de conocimiento, las doctrinas producen una firmeza espiritual que puede venir lo que venga a nuestras vidas, a nuestro país, al mundo, y estaremos igual de firmes. Así que es por eso que tenemos que estar estudiando. Y eso entonces lo encontramos también en el 19 cuando dice hacer discípulos. Y en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a quedar hasta acá. Este sería, al parecer vamos a tener que tomar 2 jueves, 2 jueves más. Pero entonces aquí comienza la pregunta, ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué tenemos que asistir a la iglesia? ¿Por qué necesitamos asistir al culto? ¿Por qué nos tenemos que congregar?
Y bueno, vamos a estar estudiando eso la próxima semana. Voy a parar la grabación